Me quedé en mi nuevo porche trasero, con un café en la mano, viendo cómo el amanecer teñía el cielo de naranja y oro. Había estado en el extranjero durante 8 meses, contando los días que faltaban para poder regresar con Angélica Rodríguez, la mujer con la que planeaba casarme. Le confié todo a Esteve Hansen. Mi amistad, mis secretos, mi vida. La traición tiene un sabor específico, un peso específico. Aprendí ambas cosas un sábado por la tarde cuando regresé a casa temprano del despliegue. Entré en mi propio patio trasero y encontré a Angélica con un vestido de novia, de pie junto a Esteve con un smoking, intercambiando votos bajo mi roble. La rabia fue inmediata. La incredulidad aún más fuerte. Todo lo que creía real se hizo añicos en segundos. Pero no me derrumbé. No retrocedí. Canalicé cada gramo de entrenamiento militar, cada lección estratégica, cada pizca de furia controlada en la destrucción sistemática. Me aseguré de que Angélica y Esteve pagaran por cada mentira, cada dólar robado, cada momento en que pensaron que se habían salido con la suya. Si alguna vez te ha traicionado alguien a quien amabas, alguien a quien le confiaste tu futuro, entenderás exactamente por qué hice lo que sigue. Pero déjame empezar desde el principio. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo la película. Y asegúrate de suscribirte porque mañana compartiré una historia que no te querrás perder. Llegué a casa a las 14 horas del sábado, con el motor de mi camioneta haciendo tic-tac mientras se enfriaba, 2 semanas antes de lo previsto. Mi oficial al mando había aprobado una salida anticipada y yo se lo había ocultado a todo el mundo en casa. Quería sorprender a Angélica. Imagina su cara cuando cruzara esa puerta, verla abrazarme como lo hacía en todos los vídeos de bienvenida que había visto en el extranjero. La calle estaba llena de coches, de los más caros. Reconocí inmediatamente el Mercedes negro de Esteve. Aparcado 3 casas más allá como si fuera el dueño del barrio. Tal vez Angélica estaba dando una fiesta. Tal vez se había corrido la voz de alguna manera. Mi estómago dio un vuelco cuando cogí mi bolso de lona de la caja de la camioneta y me dirigí a casa. La puerta principal estaba cerrada, lo cual era extraño, pero oí música proveniente del patio trasero. Música clásica. Rodeé la puerta lateral esperando encontrar una pancarta de bienvenida o algo así. En cambio, encontré a 50 personas sentadas en ordenadas filas de sillas plegables blancas. Bajo mi roble, el que planté con mis propias manos hacía 3 años, estaba un ministro con su túnica ceremonial. Y allí estaba Angélica con un vestido de novia, mi vestido de novia, el que habíamos elegido juntos antes de mi despliegue, de pie junto a Esteve Hansen con un smoking. La voz del ministro resonó por todo el patio. ¿Aceptas a este hombre, Angélica Rodríguez? Empecé a caminar. Mis botas crujieron. Pétalos de rosa se esparcieron por el césped. El sonido de mis pasos atravesó la música clásica como disparos. Alguien jadeó. Luego otro. Entonces toda la multitud se giró. El rostro de Angélica palideció como la nieve. Gabriel, no te detengas por mí, dije con voz fría y firme. Por favor, continúa. Quiero escuchar lo que tienen que decirse. La cara de Esteve cambió de la sorpresa a algo cercano al miedo. Buen hombre. Escucha, puedo explicarlo. Puedes explicarlo. Lo interrumpí, acercándome directamente a él. Puedes explicar por qué te casas con mi prometido en mi casa, usando lo que parece el anillo que te ayudé a elegir para Melissa hace 3 años antes de que se divorciara de tu infiel. Los invitados se quedaron congelados, en silencio. Angélica encontró su voz. Gabriel, no se suponía que estuvieras en casa todavía. No, dije, volviendo toda mi atención hacia ella. No se suponía que te atrapara. Ese era el punto, ¿no? Casarse mientras estoy desplegado. ¿Qué? Afirmar que la ley común me roba la casa. Llevas 2 años viviendo aquí de forma independiente. Angélica, 2 años mientras yo enviaba dinero a casa todos los meses a nuestra cuenta. No es así. Entonces, ¿cómo es? Exigí alzar la voz.
Ilumíname porque desde donde estoy parada parece que has sido mi mejor amigo, planeando una boda a mis espaldas e intentando robarme todo lo que tengo mientras me disparaban en el extranjero. Esteve intentó dar un paso al frente. No entiendes la situación. Me reí. De verdad me reí. No entiendo. Hermano, lo entiendo perfectamente. Viste una oportunidad. Prometido solitario, soldado desplegado, casa en un buen barrio. Siempre has sido un parásito, Esteve. Simplemente no me di cuenta de que caerías tan bajo. No le hables así, espetó Angélica. Y ahí fue cuando lo supe con certeza. Ella lo había elegido. Completamente. ¿Cuánto tiempo? Pregunté en voz baja. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? Se miraron el uno al otro. Esa mirada lo decía todo. 6 meses. Angélica finalmente susurró. 6 meses. La mitad de mi despliegue. Mientras yo le enviaba correos electrónicos todos los días, la llamaba cuando podía, le enviaba dinero, soñaba con nuestro futuro. Esto es lo que va a pasar, dije, bajando la voz a ese tono autoritario que había perfeccionado en el extranjero. Todos aquí son testigos de un intento de fraude. Esta es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Angélica no tiene ningún derecho legal sobre ella, y desde luego no tiene derecho a casarse con nadie más en mi patio trasero mientras sigamos comprometidos. Me volví hacia la multitud. ¿Hay algún abogado? Un hombre de unos 50 años levantó la mano lentamente. Thomas Roberts, soy abogado de familia. Perfecto. Acabas de presenciar un intento de fraude de matrimonio de hecho. Quiero tu tarjeta. Gabriel, por favor. Angélica me tomó del brazo. Me aparté como si me hubiera quemado. No me toques. Perdiste ese derecho en cuanto te pusiste ese vestido para otro hombre. Nos queremos, gritó, con lágrimas en los ojos. Ama su dinero, corregí. El fideicomiso familiar de Esteve, sus contactos. Yo era bastante bueno cuando era el héroe local alistado para servir, pero en cuanto me fui, cambiaste de categoría, ¿no? La mandíbula de Esteve se tensó. Nunca estuviste cerca. Ella necesitaba a alguien. Yo servía a mi país, rugí. Cumplía con mi deber, y tú me pagas robándome a mi mujer y mi hogar. El ministro se aclaró la garganta. Quizás deberían irse, dije. Todos ustedes. Esta boda se acabó. Salgan de mi propiedad. No pueden simplemente empezar Esteve. Yo puedo y lo haré. Esta es mi casa. Están invadiendo. Llamaré a la policía ahora mismo si no se van en 5 minutos. Saqué mi teléfono y comencé a marcar. Los invitados se dispersaron como cucarachas cuando se encendieron las luces. Esteve agarró la mano de Angélica, pero ella me miraba con algo parecido al odio. Ahora, tú mi vida, Siseo. Y te di un hogar, estabilidad y un futuro. Lo tiraste todo por él. Eso es culpa tuya. Cuando pasaron corriendo junto a mí, Esteve se dio la vuelta. Esto no ha terminado, Gabriel. Sonreí, fría, mezquina. Oh, cuento con eso. La casa parecía un desastre después de que todos se dispersaran. Las sillas blancas seguían alineadas en filas perfectas. La mesa del banquete se hundía bajo orurbes abandonados. Pétalos de rosa esparcidos por mi jardín como si fueran víctimas. No toqué nada. Todavía no. En cambio, saqué mi teléfono y comencé a fotografiar. Cada detalle. Las sillas con sus lazos blancos. El arco. Esteve y Angélica habían estado de pie bajo él. Mi roble decorado con flores. Desde luego, no pagué el catering con copas de champán medio vacías. El libro de visitas sobre una mesa decorativa cerca de la puerta. Lo cogí, lo hojeé y reconocí nombres. Amigos de la familia de Esteve, sobre todo gente que conocía del pueblo. Todos y cada uno de ellos habían venido a ver a mi prometida casarse con otro hombre en mi patio trasero. Fotografié cada página. Luego pasé a la mesa de regalos. Sí,
Habían montado una mesa de regalos. ¡Qué descaro! No abrí nada. Solo lo documenté todo. Tarjetas con Esteve y Angélica impresas en cartulina cara. Información de registro de una tienda boutique de artículos para el hogar del centro. Habían registrado para regalos. Mientras estaba desplegado, encontré papeleo cerca de la mesa de Catherine. Facturas, recibos, contratos, un acuerdo de alquiler de un lugar llamado Silver Lake Estate. Ubicación de respaldo en caso de lluvia, aparentemente. 40,000 pesos por un alquiler de un día. 40,000 pesos. Me temblaban las manos mientras fotografiaba ese recibo. Luego la factura del catering, el presupuesto de la floristería, el contrato de la banda. Cada hoja de papel que pude encontrar fue al carrete de la cámara de mi teléfono. Luego a una carpeta en mi computadora portátil. Para cuando terminé, tenía más de 200 fotos. Me senté en los escalones traseros y llamé a Thomas Roberts. Señor Whitlock, respondió al segundo timbre. Esperaba noticias suyas. ¿Puede regresar? Necesito hablar sobre algunas cosas. Puedo estar allí en 90 minutos. Gracias. Pasé esos 90 minutos vistiéndome de civil, haciendo café e intentando no dar un puñetazo contra una pared. La rabia se sentó en mi pecho como carbón ardiendo. Cada vez que pensaba en Angélica con ese vestido, mi vestido, el que habíamos elegido juntos, la ira se extendía. Pero había aprendido disciplina en el extranjero, había aprendido a canalizar la furia para enfocarla. Así que hice una lista. Todo lo que necesitaba proteger, todo lo que necesitaba demostrar, todo lo que necesitaba destruir. Thomas llegó exactamente 90 minutos después con un maletín de cuero. Miró alrededor de mi cocina, luego a mí. ¿Cómo estás? Estoy funcional. Es suficiente por ahora. Asintió, sentado a la mesa de mi cocina. ¿Qué necesita exactamente, señor Whitlock? Dije. Necesito proteger mis bienes, presentar cargos si es posible y asegurarme de que ninguno de los dos pueda tocar nada de lo que poseo. Thomas sacó un bloc de notas. La buena noticia es que la casa está solo a tu nombre. Tu prometida no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. La mala noticia es que si lleva viviendo aquí 2 años, podría reclamar 10 derechos. Eso podría complicar el desalojo. Firmó un acuerdo de convivencia antes de que me desplegaran, dije, sacando el expediente que guardaba en la caja fuerte de mi camioneta. El que había cogido antes de entrar. No hay derecho a reclamar la propiedad. Está todo documentado. Deslicé los papeles por la mesa. Thomas arqueó las cejas al leer. Estás más preparado que la mayoría de la gente con la que trabajo. Soy militar. Me preparo para todo. Lo que no le dije fue que mi padre me lo había advertido antes de irme. Asegúrate de que todo esté por escrito, hijo. Por si acaso. Pensé que estaba paranoico. Ahora, quería llamarlo y disculparme. Esto es bueno, dijo Thomas. Esto protege tu activo principal. ¿Y qué hay de los cargos por fraude? ¿Tenía acceso a tus cuentas? Cuenta conjunta, dije, ya buscando mi portátil. He estado depositando dinero en ella durante todo el despliegue para nuestro futuro. Fondo para la boda, la entrada de una casa más grande algún día. Ahorros para emergencias. Entré en la página web del banco y abrí nuestra cuenta corriente conjunta, la que había abierto hacía 2 años cuando nos comprometimos. El que había estado alimentando cada mes con depósitos directos. Debería haber tenido al menos 40,000 pesos, probablemente cerca de 45 después de intereses. La pantalla cargó. Saldo actual 1,247 a 38. Miré el número, lo leí de nuevo, revisé el número de cuenta para asegurarme de que no había sacado el equivocado. No, susurré. Thomas se inclinó para mirar. ¿Qué es? Bajé al historial de transacciones. Mis depósitos aparecieron como un reloj. 1,500 pesos cada mes durante los últimos 8 meses. 12,000 pesos allí mismo. Más los 28,000 pesos que habían estado allí cuando me desplegaron. Desaparecido.
Transacción tras transacción. Catering 8.500 pesos. Alquiler del lugar. Silverlake Estate, 40.000 pesos. Flores 3.200 pesos. Fotografía 2.800 pesos. Depósito de la banda 500 pesos. Seguí desplazándome. Arreglos de vestidos, invitaciones, decoraciones. Un paquete de luna de miel a Fiji por 6.000 pesos. Se lo bebió todo, dije con voz hueca. Se lo llevó todo. Thomas leía por encima de mi hombro, con la expresión ensombrecida. Gastó tu dinero del despliegue en una boda con otro hombre. Cada dólar. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolían los dientes. Cada dólar que envié a casa mientras me disparaban en el extranjero, ella lo gastó en él. Eso, dijo Thomas con cuidado, es definitivamente fraude. Explotación financiera. Y como eres militar, existen protecciones federales aplicables. La Ley de Ayuda Civil para miembros del servicio tiene disposiciones para exactamente esta situación. Por primera vez desde que me topé con esa pesadilla en el patio trasero, sonreí. 3 días después de echar a todos de mi propiedad, Thomas me llamó con una noticia que me alegró la mañana. Conseguí que aprobaran la orden de alejamiento. Dijo, Angélica no puede acercarse a menos de 150 metros de ti ni de la casa. Todas las cuentas conjuntas están congeladas en espera de investigación y la fiscalía aceptó nuestra denuncia penal. Dejé mi taza de café. De hecho, están presentando cargos. Explotación financiera de un miembro del servicio. Es un asunto federal, Gabriel. Se lo toman en serio. Bien. Mi voz salió fría y monótona. ¿Qué más? Surgió algo interesante con el papeleo. Esteve firmó conjuntamente varios de los gastos de la boda, el lugar, el catering, sus nombres en los contratos junto con los de Angélica. Eso me detuvo. No solo es cómplice, es financieramente responsable. Exactamente. Lo que significa que tu demanda civil tiene peso contra ambos. No solo vamos a perseguir a alguien que vació tu cuenta. Vamos a perseguir a su cómplice que ayudó a gastarla. Por primera vez en 72 horas, sentí algo cercano a la satisfacción. ¿Cuándo es el siguiente paso? Audiencia preliminar en 2 semanas. Empieza a recopilar cualquier evidencia adicional, correos electrónicos, mensajes de texto, cualquier cosa que demuestre planificación o intención. Estoy en ello. Daniel apareció esa tarde con un nuevo juego de cerraduras y una caja de cámaras de seguridad. Hermano, vamos a asegurar este lugar como es debido. Pasamos 3 horas cambiando todas las cerraduras, la puerta principal, la puerta trasera, el garaje, incluso la puerta lateral. Daniel instaló cámaras en cada entrada y las sincronizó con una aplicación en mi teléfono. No puedo creerlo, dijo, mientras taladraba los soportes de montaje en la mira. Esteve habló en tu ceremonia de despliegue. Dio todo ese discurso sobre la hermandad, sobre apoyarte mientras no estabas. Sí, bueno, le di otro tornillo. Tenía algo mío. De acuerdo. Daniel apretó la mandíbula. El hombre no es tu hermano. Nunca lo fue. Los verdaderos hermanos no hacen esto. No, no lo hacen. Su esposa, Clare, llegó a la hora de cenar con comida para un pelotón. Lasaña, ensalada, pan fresco, galletas. Lo desempacó todo en mi mostrador con la eficiencia de quien ya lo ha hecho. ¿Comes?, preguntó, mirándome con esa mirada que indicaba que ya sabía la respuesta. Me las arreglo. No es eso lo que pregunté. Sacó los platos y empezó a servir. Siéntate, come. No le sirves a nadie si te desplomas. Me senté, comí. La lasaña sabía a algo que había olvidado que existía. Vida normal, comodidad, gente que de verdad se preocupaba. ¿Qué vas a hacer con el trabajo? Clare preguntó. Tienes permiso de transición, ¿verdad? 30 días, confirmé. Tiempo de sobra para ocuparme de esto. Y después de mirarla directamente. Después de reconstruir,
pero primero destruyo. Ella ni se inmutó, solo asintió. Bien. Se lo merecen. La llamada de la fiscalía llegó 2 días después. La fiscal adjunta Jennifer Martínez se presentó con la voz seria. Señor Whitlock, hemos revisado su denuncia y las pruebas que la respaldan. Estamos presentando cargos penales contra Angélica Rodríguez por explotación financiera de un militar. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿De qué tipo de sanciones estamos hablando? Cargos por delitos graves. Si es declarada culpable, se enfrenta a una pena considerable de prisión más una restitución obligatoria. La ley de alivio civil para militares no se anda con rodeos con esto. Bien. Te necesitaremos disponible para las declaraciones, posiblemente para el testimonio. ¿Puedes comprometerte a eso? Por supuesto. Lo que necesites. Nos pondremos en contacto para programar la cita. Mientras tanto, sigue documentando todo. Cualquier contacto que intente, cualquier comunicación, regístralo todo. Después de colgar, me quedé ahí sentado, mirando el teléfono. Cargos penales, consecuencias reales, no solo un juicio civil donde la gente tira el dinero. Una pena de cárcel. Perfecto. El abogado de Esteve me llamó directamente esa tarde. Gerald Anderson, un tipo con un traje caro cuya voz resumaba condescendencia. El señor Whitlock, mi cliente, quisiera resolver este asunto en privado. Apuesto a que sí. Está dispuesto a ofrecer la restitución total de los fondos, además de una indemnización por su angustia emocional. Estamos hablando de un acuerdo sustancial que resolvería todo discretamente, sin el lío de la falta de interés. Señor Whitlock, sea razonable. Los litigios son caros, llevan mucho tiempo y el resultado nunca está garantizado. Mi cliente le ofrece una resolución limpia de que su cliente, mi prometida, intentó robarme la casa mientras yo estaba desplegado. Dije, con la voz helada. El razonable salió del edificio. Colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. Bloqueé el número. Que se apresuraran. Que entraran en pánico. Que se dieran cuenta de que el dinero no iba a hacer que esto desapareciera. La verdadera batalla apenas comenzaba. Y yo estaba listo para la guerra total. 2 semanas se sintieron como 2 años. Todos los días me despertaba pensando en esa sala, en verlos retorcerse bajo juramento, en ver que se hiciera justicia en lugar de solo esperarla. Thomas me recogió esa mañana a las 7. Llevaba 3 carpetas llenas de pruebas, extractos bancarios, recibos, correos electrónicos, el acuerdo de convivencia, todo organizado con pestañas y subrayados como si lo estuviéramos presentando al Estado Mayor Conjunto. ¿Listos para esto?, preguntó al entrar en el estacionamiento del juzgado. Lista desde que caminé por ese pasillo. La sala olía a madera vieja y a ansiedad. Vi a Angélica enseguida. Estaba sentada en la mesa de la defensa con un abogado de oficio que parecía de unos 12 años y estaba completamente abrumado. El chico revolvía papeles con nerviosismo, mirando a Angélica sin parar como si no pudiera creer lo que le habían metido. Esteve llegó 10 minutos después con Gerald Anderson, el trajeado caro que había intentado sobornarme. Gerald tenía la mandíbula apretada. Su maletín probablemente valía más que los coches de la mayoría. No me miró. No reconoció mi existencia. Bien. El sentimiento era mutuo. La jueza Diane Jensen entró y todos se pusieron de pie. Era una mujer severa de unos 50 años, con el pelo canoso recogido y los ojos como si hubieran visto todas las mentiras del mundo. Tomen asiento. Se sentó detrás del estrado y empezó a revisar los documentos. Su expresión se ensombrecía con cada página. Thomas se puso de pie cuando lo llamaron. Su señoría, las pruebas hablan claramente de un patrón de explotación financiera que ocurrió mientras mi cliente servía a su país en el extranjero. Le explicó todo al juez Jensen. Extractos bancarios que mostraban la cuenta conjunta en la que había estado depositando durante 8 meses. $40.000 desperdiciados.
Recibos del lugar de la finca Silver Lake. $40,000 solos. Catering, flores, fotografía, depósitos de van, más de $70,000 en total. Luego, el acuerdo de convivencia. La firma de Angélica allí mismo, con tinta negra, renunciando explícitamente a cualquier reclamación de propiedad. Por último, los correos electrónicos. Thomas los leyó en voz alta, con voz firme y condenatoria. Esteve, encontré el lugar perfecto. Es caro, pero vale la pena. G nunca lo sabrá. Cariño, ¿estás segura del momento? ¿Y si llega temprano a casa? No lo hará. Su permiso no está aprobado hasta el mes que viene. Nos casaremos antes de que se dé cuenta. Apreté las manos en mi regazo. Al oírlo leerlo en voz alta. Al oír la planificación calculada, me impactó de forma diferente al leerlo yo misma. La expresión de la jueza Jensen podría haber congelado fuego. Señora Rodríguez, dijo, su voz cortando la sala. Retiró o no aproximadamente $38,000 de una cuenta conjunta con el señor Whitlock mientras él estaba destinado en el extranjero. Angélica miró a su defensora de oficio, quien asintió a regañadientes. Sí, pero necesitaba un sí o un no, señorita Rodríguez. Sí. ¿Usó esos fondos para planear una boda con el señor Hansen? Silencio. Angélica se miró las manos. La defensora de oficio susurró algo que no pude oír. Responda a la pregunta, señora Rodríguez. Sí, susurró Angélica. La jueza Jensen se inclinó hacia adelante. Déjeme asegurarme de que lo entiendo correctamente. Mientras el señor Whitlock servía a su país en una zona de combate, depositando su paga militar en una cuenta para su futuro compartido, usted vaciaba sistemáticamente esa cuenta para financiar una boda con otro hombre. Una boda que planea celebrar en la propia casa del señor Whitlock. ¿Es cierto? El rostro de Angélica se arrugó. No era una respuesta afirmativa. Sí. El juez Jensen se recostó. Este tribunal encuentra pruebas suficientes para proceder con cargos penales por explotación financiera de un miembro del servicio militar bajo la ley de alivio civil para miembros del servicio militar. La fianza se fija en $50,000. Angélica palideció. Su defensor público se inclinó y susurró con urgencia. Negó con la cabeza, presa del pánico. No tenía $50,000. Se los había gastado todos en la maldita boda. Gerald Anderson se puso de pie inmediatamente. Su señoría, mi cliente, el señor Hansen, está dispuesto a pagar la fianza. Señor Anderson, la voz del juez Jensen podría haber cortado el acero. Le aconsejo a su cliente que se defienda por sí mismo en lugar de financiar los problemas legales de la señora Rodríguez. Está nombrado en la demanda civil, y me han informado que la Fiscalía también está revisando su participación en este asunto. El rostro de Esteve palideció por completo. Parecía que iba a vomitar allí mismo, en la sala. Gerald agarró a Esteve del brazo, lo jaló hacia su asiento y le susurró algo agudo y urgente. Esta audiencia se aplaza, dijo el juez Jensen. La señora Rodríguez será puesta bajo custodia del condado en espera del pago de la fianza. El alguacil se acercó a Angélica. Ella empezó a llorar. Sollozos horribles que resonaron en las paredes de la sala. No sentí nada. Thomas me apretó el hombro mientras nos poníamos de pie. Eso salió mejor de lo esperado. No es suficiente, dije en voz baja. Todavía no. Pero verlos desmoronarse, ver cómo funcionaba el sistema, fue un comienzo excelente. Mi teléfono no paraba de sonar. Me quedé mirando la pantalla. Albert Hansen, el padre de Esteve, tercera llamada en 2 horas. Había ignorado las 2 primeras. Pensé que captaría el mensaje, pero el anciano insistió. Supongo que así es como se construye una fortuna familiar. Desgastando a la gente hasta que te dan lo que quieres. Al cuarto timbre, respondí, señor Whitlock. Necesitamos hablar de esta situación. No hola, ni cómo está.
Directo al grano. Podría respetarlo aunque odiara todo lo demás de él. No, no lo odiamos. Le dije, Gabriel, sé razonable. Mi hijo cometió un error. Tu hijo cometió fraude. Hay una gran diferencia. Una pausa. Oí el tintineo del hielo en un vaso. Probablemente whisky. Probablemente era mayor que yo. ¿Está dispuesto a arreglar esto? Continuó Albert con la voz suave como el oro. Restitución completa, una disculpa formal. Podemos resolver esto en privado. Evite arrastrar a ambas familias. Señor Hansen, con todo respeto, no quiero la disculpa de su hijo. Quiero justicia. ¿Justicia? Lo dijo como si la palabra le supiera mal. Lo que quiere es venganza. Llámelo como le ayude a dormir por la noche. Su hijo intentó robarme la vida mientras yo servía a mi país. Él paga. Así es como funciona esto. Otra pausa. Más larga esta vez. Cuando volvió a hablar, el tono suave había desaparecido. Estás cometiendo un error, hijo. Nuestra familia tiene recursos, conexiones. No nos quieres como enemigos. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Es una amenaza? Es una llamada de atención. Me reí. De verdad me reí. Señor, me han disparado enemigos de verdad en zonas de guerra de verdad. Sus conexiones en el club de campo no me asustan. Su hijo, arriba. Él paga. Fin de la historia. Colgué mientras él aún protestaba por ser razonable. 2 días después, salió la noticia. Estaba en la ferretería comprando cerrojos nuevos para la puerta trasera cuando vibró mi teléfono. Daniel me había enviado un enlace a la página web de noticias locales. Ejecutivo de Theon Solutions despedido por cargos de fraude. Me detuve en medio del pasillo y lo leí 2 veces. Steve Hansen, gerente senior de proyectos en Theon Solutions, había sido despedido con efecto inmediato. La empresa citó una cláusula de moralidad en su contrato de trabajo. Los cargos penales públicos violaban la política de la empresa. Recursos Humanos publicó una declaración sobre el mantenimiento de los estándares éticos y la protección de la reputación de la empresa. No hice nada. No los llamé. No envié los artículos. Ni siquiera pensé en reclamar su puesto. La noticia me convenció. Pueblo pequeño, gran escándalo. La historia había estado en todas partes. Un chico local regresa de un despliegue y encuentra a su prometida casándose con su mejor amigo. A eso le sumamos los cargos de fraude y las cuentas bancarias vacías, y el resultado fue el tipo de desastre que hizo que los departamentos de recursos humanos. Nerviosa. Pagué los cerrojos y caminé hacia mi camioneta sintiendo que algo se aflojaba en mi pecho. Satisfacción, fría y limpia. Angélica fue golpeada más fuerte. Su consultorio dental, Bright Smile Family Dentistry, la puso en licencia sin sueldo a la espera del resultado del juicio. Supongo que no se puede permitir que alguien acusado de robarle a un soldado desplegado limpie los dientes de la gente. Malo para el negocio. No pudo pagar la fianza. 50,000 no eran nada para los Hansen, pero Angélica se gastó hasta el último centavo en esa boda. Solo el vestido costó 4,000. Estuvo en la cárcel del condado durante una semana. Lo sé porque Thomas recibió noticias de la fiscalía. Todos los días, el defensor público de Angélica solicitaba una reducción de la fianza. Todos los días, el juez Hansen la denegaba. Existe riesgo de fuga, dijo el juez. No tiene vínculos significativos con la comunidad más allá de la residencia que intentó reclamar fraudulentamente. Al 7º día, Steve finalmente pagó la fianza. Thomas me llamó para darme la noticia. Anderson lo desaconsejó. Le dijo a Steve que lo hacía parecer cómplice, como si estuviera financiando a un cómplice. Pero lo hizo de todos modos. Lo hizo de todos modos. Thomas hizo una pausa. ¿Ese hombre es leal o estúpido? Posiblemente ambas cosas. Pensé en eso, sobre Steve pagando $50,000 por una mujer que había ayudado a destruir su vida junto a la mía. Tal vez la amaba de verdad.
Tal vez solo intentaba rescatar algo del naufragio. Daba igual. Ambos pagarían de todas formas. Esa misma semana, mi padre llamó. Hijo, me enteré de lo que pasó. ¿Estás bien? Su voz, áspera por años de cigarrillos que había dejado hacía una década, me impactó más fuerte de lo que esperaba. Me senté en el sofá, repentinamente cansado. Estoy haciendo lo que hay que hacer. Buen hombre. Tu madre y yo estamos orgullosos de ti. Defendiéndote así. Papá, me advertiste antes de que me desplegaran. Me dijiste que lo documentara todo. Que lo pusiera todo por escrito. Debería haber escuchado con más atención. La amabas. No se puede culpar a un hombre por eso. Pero ahora mismo te estás encargando de ello. Eso es lo que importa. Hablamos durante una hora sobre el caso, sobre la audiencia, sobre la familia de Esteve intentaba imponer su autoridad. Me contó historias de tipos que había conocido que habían sido estafados, que no se defendieron, que se dejaron pisotear. No eres esa clase de hombre, dijo. Nunca lo fuiste. Después de colgar, miré el montón de facturas legales en la mesa de la cocina. Thomas valía cada centavo, pero las facturas seguían llegando. Las contrademandas que presentaron los Hansen. Acoso, difamación, angustia mental, todo, pero requería respuestas, mociones, presentaciones. Mis ahorros del despliegue lo cubrían por ahora, pero no durarían para siempre. Miré esas facturas durante un buen rato esa noche. Thomas era brillante, metódico, justo el tipo de abogado que necesitas cuando vas a la guerra. Pero la brillantez cuesta dinero, y los Hansen lo sabían. Las contrademandas llegaron 2 días después de la llamada de mi padre. 3 presentaciones separadas. Acoso, difamación, infligir intencionalmente angustia emocional, todas dirigidas a mí personalmente. Todas completamente infundadas. Thomas vino a mi casa con papeleo. Esto es exactamente lo que te advertí. No intentan ganar estos casos. Intentan ahogarte en honorarios legales. ¿Cuánto para responder adecuadamente? Otros 15.000 como mínimo. Y eso es solo las mociones iniciales. Si llevan esto a declaraciones preliminares, nos encontramos con 50, tal vez 75. Sentí algo frío en el estómago. Me quedan quizás 30.000 del despliegue. Gabriel, esto podría durar años. Tienen mucho dinero. Pueden permitirse perder. ¿Verdad? Lo miré fijamente. No voy a ceder. Lo sé, pero necesitas entender a qué te enfrentas. Los Hansen te desangrarán si se lo permites. Entonces yo no se lo permitiré. Thomas me estudió durante un largo rato. ¿Necesitas ingresos? Ingresos estables. ¿Cuándo termina tu permiso de transición? 2 semanas. ¿Cuál es tu plan? No tenía ninguno. La verdad es que no. Había estado tan concentrado en destruir a Angélica y Esteve que no había pensado más allá de lo inmediato. Batalla. Fue entonces cuando apareció Daniel. Lo llamé después de que Thomas se fuera. Solo necesitaba hablar con alguien que no fuera abogado. Llegó con cerveza y sentido común. Hermano, necesitas un trabajo. Lo sé. Hablé con el jefe Brennan en el departamento de bomberos. Están contratando. 2 puestos vacantes. Negué con la cabeza. Danny, te lo agradezco, pero escúchame. Con tu experiencia militar, eres prácticamente un candidato seguro. Disciplina, trabajo en equipo, gestión de crisis. Tienes todo lo que quieren. El sueldo es sólido. Los beneficios son excelentes. Y aquí está la mejor parte, el horario. ¿Qué tal? 24 horas de trabajo, 48 de descanso. Tendrás tiempo para lidiar con todos estos asuntos legales. Citas en el tribunal, reuniones con Thomas, lo que necesites. Se inclinó hacia adelante. Además, necesitas estructura, rutina, algo que demuestre que estás avanzando con tu vida. Tenía razón en todo. ¿De verdad crees que me contratarían? ¿Con todo este lío en las noticias?
¿Bromeas? La mitad de los chicos de la estación son veteranos. Están furiosos por lo que te pasó. Te encontrarías con una familia. Presenté mi solicitud al día siguiente. La entrevista fue sencilla. El jefe Marcus Brennan, un hombre serio de unos 50 años con 30 años de experiencia, me preguntó sobre mi servicio militar, mi entrenamiento, mi capacidad para trabajar bajo presión. Leí sobre tu situación, dijo casi al final. Lo de la boda. Apreté la mandíbula. Señor, le aseguro que no afectará mi trabajo. No me preocupa eso. Me interrumpió, pero con amabilidad. Digo que aquí cuidamos de nuestra gente. Necesitas tiempo para el juicio. Lo tienes. Necesitas que tus hermanos te cubran las espaldas. Te tenemos. 2 semanas después, conseguí el trabajo. Mi capitán, Vince Taylor, reunió a la tripulación en mi primer turno. Este es Gabriel Whitlock. Algunos de ustedes conocen su historia. Si alguien se la cuenta, me responde a mí. Protegemos a los nuestros. ¿Entendido? Un coro de asentimiento. Vince se giró hacia mí. Ahora eres parte de la familia. Actúa como tal. Le estreché la mano. Todos los bomberos allí. Tipos como Marcus de Erase, Tony Kowalski, James Patterson, hombres que habían estado donde yo estaba, traicionados, derribados, obligados a reconstruir. Mi ex intentó quitarme a mis hijos, me dijo Marcus mientras tomábamos un café. Tardé 2 años en la corte para obtener la custodia compartida. Valió cada centavo. Mantente fuerte, añadió Tony. No dejes que esos cabrones ganen. Por primera vez desde que entré en esa pesadilla en el patio trasero, sentí como si volviera a tener un ejército. 3 meses después de haber empezado en el departamento de bomberos, estaba trabajando en un evento de seguridad comunitaria en Riverside Park cuando ella se me acercó. «Eres Gabriel Whitlock», dijo. Directo, sin dudarlo. Me giré y vi a una mujer con ojos azules de paramédico, ojos oscuros que no se perdían nada, allí de pie con los brazos cruzados. No hostil, solo observadora. Sí, dije, preparándome. La cobertura mediática había disminuido un poco, pero la gente todavía me reconocía. Normalmente, o me criticaban o me juzgaban. Bien por ti, dijo simplemente. Parpadeé. ¿Qué? Mi ex vació nuestras cuentas mientras estaba embarazada de nuestra hija. Se llevó hasta el último centavo que habíamos ahorrado para el bebé, el hospital, todo. Me dejó con 1,200 pesos en una cuna que ya había comprado. Extendió la mano. Rosemary García, sé lo que es una traición. Nos dimos la mano. La suya fue firme y cálida. Siento mucho que te haya pasado eso, le dije. No lo sientas. Sobreviví. Construí una vida mejor. Tú también la tendrás. Empezamos a hablar. Al principio solo hablábamos. Tomábamos café después de los turnos. Conversábamos sobre nada importante. Nunca me preguntaba por el juicio a menos que yo lo mencionara. Nunca me criticaba. Nunca me juzgaba. Simplemente entendía de una forma que la mayoría de la gente no podía. Una noche, quizá 3 semanas después de conocernos, estábamos sentados fuera de una cafetería y me miró fijamente. Vas a superar esto, dijo. Y serás más fuerte. No me siento fuerte. La gente fuerte nunca lo hace. Están demasiado ocupados haciendo lo que hay que hacer como para darse cuenta de lo fuertes que son en realidad. Eso me golpeó en el pecho porque tenía razón. Había estado tan concentrado en luchar, en sobrevivir, que no me había parado a darme cuenta de que seguía en pie. Rosemary se convirtió en mi ancla. No en un rebote. Ambos lo tuvimos claro desde el principio. Nos lo tomamos con calma, pero ella me recordó que había vida más allá de la pesadilla legal que consumía la mayor parte de mi energía, que podía volver a reír, que no estaba roto. Me presentó a su hija al mes. Eleanor tenía 6 años, aguda como un ataque, con los ojos oscuros de su madre y una sonrisa que podía iluminar una habitación. «Eres bombero de verdad»,
preguntó Eleanor, mirándome como si fuera un superhéroe. Lo soy. Eso es lo que quiero ser de mayor. Voy a salvar gente. Entonces ya estás a medio camino, le dije. La parte de querer ayudar es la más importante. Rosemary nos observó interactuar. Algo suave en su expresión. Los meses se arrastraron entre declaraciones con Thomas. Más mociones de los abogados de la familia Hansen tratando de sepultarme en papeleo. Fases de descubrimiento donde entregamos documentos y ellos entregaron los suyos. Gerald Anderson luchó cada centímetro, pero Thomas lo igualó movimiento a movimiento. Los chicos de la estación me apoyaron completamente. Marcus me traía café en las mañanas difíciles. Tony se ofreció a encontrarme accidentalmente con Esteve si quería. Rechacé, pero agradecí el detalle. Daniel y Clare se reportaban semanalmente. Clare traía comida. Daniel me recordó que no estaba solo. Y Rosemary. Ella simplemente existía en mi vida como tierra firme bajo mis pies. Sin dramas, sin exigencias, solo presencia. Finalmente, 6 meses después de aquel desastre de boda en el patio trasero, Thomas llamó. La fecha del juicio estaba fijada para el lunes, 3 semanas después. Sentí una opresión en el pecho. Primero el juicio penal. El caso de Angélica. Sí, si ganamos, la demanda civil contra Esteve será mucho más fácil. Cuando dices sí, Gabriel, tenemos un caso irrefutable. Registros bancarios, correos electrónicos, testimonios de testigos, pero los jurados son impredecibles. Te necesito preparado para cualquier cosa. Yo estoy preparado. Bien, porque esto es todo. Aquí es donde lo terminamos. 3 semanas después, entré al juzgado a las 8 en punto. Thomas me esperaba, maletín en mano, con 3 carpetas de pruebas listas para entregar. ¿Estás listo para esto?, preguntó. Llevo 6 meses listo. Atravesamos las puertas juntos. Angélica estaba sentada en la mesa de la defensa con su abogado de oficio, con aspecto delgado y cansado. No me miró a los ojos. Esteve no estaba allí. Este era el juicio solo de Angélica. Pero pronto le tocaría su turno. El alguacil nos llamó al orden. La jueza Jensen tomó la palabra. La misma mujer severa que había fijado la fianza de Angélica meses atrás. Thomas me apretó el hombro una vez. Aquí vamos. El peso de 6 meses de preparación, 6 meses de lucha, 6 meses de negarme a ser una víctima. Todo se reducía a los siguientes días. El juicio duró 3 días. 3 días en los que Thomas destruyó metódicamente cualquier atisbo de defensa que el defensor público de Angélica intentara montar. Me senté en esa sala y observé a Thomas trabajar como un cirujano. Examinó al jurado cada transacción de nuestra cuenta conjunta. Les mostró el depósito del lugar de la boda, $40,000. El catering, $12,000. El fotógrafo, $8,000. Flores, banda, decoraciones. Todo pagado con dinero que había enviado a casa mientras esquivaba morteros en Oriente Medio. Presentó mis documentos de despliegue y le mostró al jurado exactamente dónde estaba y cuándo. Demostró sin lugar a dudas que, mientras servía a mi país, Angélica gastaba mi dinero para casarse con otro hombre. Los correos electrónicos eran peores. Thomas los leyó en voz alta. Angélica a Esteve. Nunca lo sabrá. Está demasiado lejos para revisar las cuentas. Esteve a Angélica. Nos casaremos antes de que regrese. ¿Qué va a hacer al respecto entonces? ¿Qué iba a hacer yo? Lo estaban averiguando. Thomas llamó a testigos. Mi oficial al mando testificó sobre mi historial de servicio, mi carácter. Mis compañeros soldados comentaron que yo había hablado constantemente de Angélica, lo emocionado que estaba de volver a casa con ella. Daniel y Clare subieron al estrado, explicando cómo me habían visto planear un futuro que Angélica ya estaba destruyendo. El defensor de Angélica lo intentó. Debo admitirlo. Estaba sobrecargado de trabajo, mal pagado,
atrapado en un caso indefendible. Pero lo intentó. La señora Rodríguez tenía toda la intención de compensar al señor Whitlock, argumentó. Fue un terrible error cometido durante un periodo de confusión emocional. Nunca tuvo la intención de causar un daño permanente. El jurado no se lo creyó. Se les notaba en la cara. Angélica subió al estrado el segundo día. Lloró casi todo el tiempo. Habló de su soledad, de que Esteve estaba ahí cuando yo no, de haber tomado una terrible decisión de la que se arrepentía. Amaba a Gabriel, dijo, con lágrimas en los ojos. Simplemente, me confundí. Esteve estaba ahí y Gabriel estaba tan lejos, y cometí un error. Thomas la interrogó como un depredador que acecha a su presa herida. Señora Rodríguez, ¿cuántas veces accedió a la cuenta del señor Whitlock mientras estaba de servicio? No sé exactamente. 47 veces. ¿Quiere ver los registros? Silencio. Y cuando retiró $38,000, ¿se sintió confundida? Pensé, ¿le contó al señor Whitlock sobre los retiros? No. ¿Le contó sobre su relación con el señor Hansen? No. ¿Le dijo que planeaba casarse con otro hombre en su propio patio? No. Se le quebró la voz por completo. Así que, para que quede claro, usted ocultó deliberadamente su aventura, vació sus cuentas deliberadamente y planeó una boda deliberadamente, todo mientras él servía en el extranjero. Eso no es confusión, señorita Rodríguez. Eso es fraude. El jurado deliberó durante 4 horas. Pasé esas 4 horas en el pasillo con Thomas intentando no dar vueltas. Cuando regresaron, el presidente del jurado se puso de pie. En todos los cargos, declaramos culpable al acusado. Angélica se desplomó. Sollozó tanto que su abogado tuvo que sostenerla. El juez Jensen no pareció compadecerse. Señora Rodríguez, usted explotó la confianza y las finanzas de un militar mientras él arriesgaba su vida en el extranjero. Este tribunal se toma este tipo de acciones muy en serio. La condenó a 18 meses de prisión, 5 años de libertad condicional tras su liberación y una indemnización completa más daños y perjuicios por un monto de $68,000. Los alguaciles se la llevaron esposada. Miró hacia atrás una vez, con el rostro destrozado. No sentí nada. Ni satisfacción, ni ira, ni compasión, solo la fría certeza de que se había hecho justicia. 2 semanas después, Esteve enfrentó su juicio civil. En otra sala, el mismo resultado. El jurado lo declaró responsable de conspiración para cometer fraude. Me concedió una indemnización punitiva además de la restitución. Un total de $92,000. Esteve se quedó allí sentado, pálido como la muerte, mientras se pronunciaba el veredicto. Entonces su padre emitió un comunicado. Lo vi en las noticias esa noche. La familia Hansen no aprueba las acciones de mi hijo. Esteve no recibirá más apoyo financiero de esta familia. Nos avergüenzan sus decisiones y el dolor que ha causado. Albert Hansen repudió a su propio hijo en televisión pública. En menos de un mes, la casa de Esteve entró en ejecución hipotecaria. Su Mercedes fue embargado. El fondo fiduciario del que había vivido toda su vida adulta, congelado y luego revocado. Esteve Hansen estaba en bancarrota, arruinado, destruido. 6 meses después de que terminaran los juicios, el capitán Taylor me llamó a su oficina. Whitlock ha hecho un trabajo excepcional desde que se unió a nosotros. La Junta aprobó su ascenso a ingeniero. Felicidades. El aumento salarial fue sustancial. Suficiente para empezar a reconstruir los ahorros que Angélica había agotado. Suficiente para pensar en un futuro que no girara en torno a facturas legales y batallas judiciales. Gracias, señor, dije, estrechándole la mano. Te lo has ganado. Y Gabriel, lo has llevado todo con auténtica dignidad. Toda la estación lo respeta. Rosemary me recibió para cenar esa noche en nuestro sitio de siempre, un tranquilo restaurante italiano donde a Eleanor le encantaban los palitos de pan.
El señor Gab. Eleanor se me echó encima en cuanto entré. Mamá dijo que te habían ascendido. Y así fue, pequeña. ¿Significa eso que ahora puedes conducir el camión grande? A veces, sí. Sus ojos se abrieron de par en par. Tenía 6 años y ya había decidido que quería ser bombera. Me había hecho un montón de preguntas sobre el trabajo, el equipo, cómo se sentía ayudar a la gente. Rosemary me sonrió por encima de su hija. Esa sonrisa firme y comprensiva que me había ayudado a superar los peores meses de mi vida. Orgullosa de ti, dijo simplemente. Habíamos estado tomándonoslo con calma. Ambas sabíamos lo que era la traición, lo que costaba, pero lo que teníamos era real, sólido, construido sobre la honestidad en lugar de mentiras. Vendí la casa 2 semanas después. Ya no soportaba estar allí. Cada habitación me recordaba a Angélica, viviendo en un árbol mientras yo estaba desplegado. El patio trasero donde la encontré con ese vestido de novia. La cocina donde descubrí que había vaciado nuestras cuentas. Demasiados fantasmas. Rosemary, Eleanor y yo encontramos un lugar juntas al otro lado de la ciudad. 3 habitaciones, un patio grande, un buen distrito escolar. Eleanor pudo elegir los colores de pintura para su habitación. Eligió un amarillo brillante porque le recordaba a los camiones de bomberos. Día de la mudanza. Daniel y algunos chicos de la estación aparecieron para ayudar a cargar cajas. Un nuevo comienzo, hermano, dijo Daniel, dándome una palmada en el hombro. Esto está bien. Tenía razón. Estaba bien. Esteve se declaró en bancarrota 3 meses después de la sentencia civil. Su familia lo desheredó por completo. Albert Hansen se aseguró de que todos supieran que el apellido Hansen no protegería la traición de su hijo. Ese fondo fiduciario con el que Esteve había contado toda su vida. Revocado, desaparecido. Me lo encontré en una gasolinera una noche. Al principio no lo reconocí. Había perdido unos 9 kilos. Parecía que había envejecido 10 años. Chaqueta gastada, sedán destartalado que había visto días mejores. Me vio, se quedó paralizado en la gasolinera. Terminé de llenar el tanque. No me apresuré. Que viniera a mí si quería. Lo hizo. Gabriel, Esteve, espero que sean felices, dijo con voz amarga. Espero que destruir mi vida los haya hecho sentir mejor. Lo miré. ¿En serio? Lo miré. Ojos hundidos, hombros caídos. Así era la derrota. No soy feliz, dije con sinceridad. Pero estoy satisfecha. Obtuviste lo que merecías. Fue solo un error. La gente comete errores. No. Negué con la cabeza. Los errores son accidentes. Derramar café es un error. Lo que hiciste fue una elección. Elegiste traicionarme. Elegiste robarme. Elegiste intentar quitarme todo lo que tenía mientras estaba en el extranjero. Ahora vives con las consecuencias. Me subí a mi camioneta. Gabriel. Me alejé sin mirar atrás. No era necesario. Ese capítulo estaba cerrado. Un año después de que entré en mi patio trasero y encontré a Angélica casándose con Esteve, yo estaba en mi nuevo porche trasero viendo la puesta de sol. Rosemary le enseñaba a Eleanor a patear un balón de fútbol en el jardín. La risa de Eleanor se arrastraba con la brisa de la tarde. Nos casaríamos en primavera. Una ceremonia pequeña. Amigos de verdad, los chicos de la estación, Daniel y Claire, mis padres, gente que me apoyó cuando todo se fue al garete. Me ascendieron a capitán el mes pasado. La ceremonia de ascenso fue como una validación. Una prueba de que había reconstruido algo mejor de lo que había perdido. Angélica salió de la cárcel hace 6 meses. Lo último que supe es que vive con sus padres, tiene 2 trabajos por el salario mínimo y sigue pagando la indemnización. Seguirá pagando durante años. Esa chispa que solía tener se ha ido, desgastada por las consecuencias. A Esteve le va peor. La ferretería de su tío a 2 estados de distancia. Apartamento de una habitación, coche de 15 años,
Crédito destruido durante al menos 7 años. Cada verificación de antecedentes, cada solicitud de empleo, todo sale a relucir. Nunca tendrá la vida que creía estar robando. Gab, llamó Rosemary. Ven, árbitro. Eleanor dice que hago trampa. No es cierto. Eleanor protestó, riendo. Bajé los escalones del porche hacia mi nueva vida. La que había luchado. La que me había ganado. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de algo, si desearía haber manejado las cosas de otra manera. No. Ellos tomaron sus decisiones. Yo tomé las mías. Y duermo bien por las noches sabiendo exactamente quién pagó el precio que merecía. Creo que historias como esta nos llegan por una razón. Si esta te conmueve, suscríbete. Comparto una nueva cada día. Mientras tanto, hay 2 historias en la pantalla que son aún más